esto es material audiovisual perdido que nunca debería encontrarse. Historias que demuestran que, a veces, no todo debe ser registrado en los medios para la posteridad. Cualquiera va a estar de acuerdo en que los siguientes metrajes están mejor en el olvido, a menos que la curiosidad sea demasiado poderosa. Colin Scott era un joven graduado de psicología, que, para desgracia de su familia, perdió la vida el 7 de junio de 2016, producto de la imprudencia y la mala suerte. Tenía 23 años cuando viajó hasta el Parque Nacional de Yellowstone, ubicado entre los estados de Wyoming, Montana y Idaho, en Estados Unidos. En el lugar se realizan caminatas, campamentos y una variedad de paseos turísticos. Dato curioso, el parque se ubica encima de la caldera de Yellowstone, un supervolcán que, de hacer erupción, podría ocasionar una edad de hielo, como la que pasó hace 75.000 años. Llegó junto a su hermana, y con ella, planeaba meterse a las aguas del parque, para relajarse o para nadar, una práctica prohibida por las autoridades, para evitar daños físicos a las personas. Sin embargo, los dos hicieron caso omiso a las varias advertencias que había en el lugar, y por accidente, el chico resbaló y cayó en una fuente termal cerca a la zona de Norris, un lugar lleno de géiseres con agua ácida que superan los 90 grados de temperatura. En ese instante, aún eran visibles algunas partes de su cuerpo, como el torso, la cabeza y las extremidades, así como restos de su ropa. Pero las autoridades no pudieron sacarlo debido a la volatilidad del agua, su temperatura extrema de 100 grados y el hecho de que se esperaba una tormenta eléctrica. Al día siguiente, cuando fueron a buscarlo, ya no había nada. Se deduce que fue disuelto. Su hermana había filmado con su celular los últimos segundos de vida del chico, llegando a captar incluso el momento en que resbaló y cayó a la caldera, cuando se puso de rodillas para tocar el agua y estimar qué tan caliente se encontraba. Sable, su hermana, le mostró las imágenes a las autoridades, quienes tuvieron que revisarlas para incluir en sus informes cómo había ocurrido a detalle el accidente. En todo lo grabado, habría registrado desde el punto en que se desviaron a las aguas termales, el segundo en que resbaló y los intentos de ella por rescatarlo. Según las autoridades del Parque Nacional, desde 1890 unas 22 personas perdieron la vida de modo parecido. Por eso es que están las señales distribuidas por todo el lugar. Karina Saunders, de 19 años, nació en Oklahoma City el 17 de julio de 1992 y creció en Mustang. Sus restos desmembrados fueron encontrados en el interior de unas bolsas puestas en la parte trasera de una tienda, el 13 de octubre de 2011. Fue una buena estudiante, tenía pasatiempos y talentos como el canto. Por desgracia, una vez que se mudó de casa de sus padres, tras terminar sus estudios, cayó en una espiral de vicios a sustancias ilegales que pusieron en riesgo su vida varias veces. Sus conocidos llegaron a intervenir y la convencieron de ir a rehabilitación. Meses después, luego de haber estado distanciada de casi todos sus allegados, se reunió con su familia. Su madre dijo que le sorprendió un avivado gusto por la religión, tomándolo como una señal de que su hija no se encontraba tranquila, probablemente por sus adicciones. Un día, no teniendo con quién quedarse, fue invitada por una prima y amiga suya llamada Catherine, a pasar la noche en su casa. Nadie de su familia volvería a verla con vida. El 28 de septiembre del 2011 Karina hizo una publicación casual en Facebook, preguntando a sus amigos qué estaban haciendo a esa hora. Hoy en día teorizan que este mensaje representaba algún deseo inconsciente por recaer en aquellos hábitos. Después de eso, le pidió a su prima que le diera aventón. Tenía que verse con alguien. Ella no se involucró demasiado, solo la vio desde lejos subiéndose al auto de una persona, un tal Ken Richards, ya conocido entre sus familiares. Una persona de intenciones cuestionables, quien la grabó desnuda y parecía tener intenciones de iniciarle en el contenido para adultos. Se sabe que vivió en un complejo habitacional por unos días, quedándose con el personal de limpieza y ayudándoles con varias tareas como forma de pago. Las autoridades estiman que vivió hasta el 8 de octubre. Al día siguiente, 9 de octubre, su prima Catherine recibe un mensaje de texto que decía: "Voy a enterrarte junto a Karina". El responsable sería Kyle Savage, amigo de Karina por varios años. La policía supo que él y Karina habían estado hablando mucho tiempo antes. Y aunque esto fue muy sospechoso, él afirmó nunca haberle hecho daño a nadie.
Sobre este chico no se puede encontrar mucha información, así que, o todo fue una coincidencia, o sabe algo más y por ahora está siendo de ayuda para las autoridades. Los detectives siguieron por mucho tiempo una pista sobre un posible video snuff, protagonizado por Karina. Uno que supuestamente vieron algunos testigos. La información apunta a que tuvo un deceso violento, por los aparentes golpes y el hecho de que partes de su cuerpo tenían cinta adhesiva. Semanas antes, Saunders se había visto con una amiga llamada Judy Roberts y su hija, en un casino. Las cámaras de seguridad la captaron hablando luego con unas personas a bordo de una camioneta, mientras un grupo de mujeres en un automóvil cercano intentan convencerla de no subir a la camioneta. Una leyenda, o un rumor, empezó a deambular por la zona. Que los responsables habían sido Louis Ruiz y Jimmy Massey, dos zampones con los que supuestamente Saunders había estado viviendo. También, supuestamente, ellos le habían quitado la vida frente a otras mujeres mientras filmaban el acto, en un edificio que fue derrumbado el mismo día en que encontraron sus restos, 13 de octubre. Sin embargo, parece que Louis Ruiz estaba en la cárcel en el momento en que Karina perdió la vida. Y cuando lo detuvieron por ser sospechoso, a los 7 meses tuvieron que dejarlo salir, al no tener pruebas en su contra. Es así como todas las teorías apuntan al primer sospechoso, Ken Richards, quien fue visto junto a su mujer limpiando sangre de un automóvil. Aunque la policía registró el auto en varias ocasiones, y encontró un posible positivo en la prueba de sangre, otros análisis forenses no llegaban a nada. La leyenda del video snuff de Karina persiste. Hace unos años, usuarios anónimos de internet ofrecían $50,000 por el metraje. Hay gente que cree que no fue más que un rumor malicioso que, de hecho, logró entorpecer la verdadera investigación del crimen. Otros sostienen que Ken Richards, acostumbrado a filmarla, decidió grabarse mientras le arrebataba la vida. Se reveló hace pocos años un boceto de alguien que había sido visto cerca de Karina antes de desaparecer. Valerio Kasler fue invitado a subir a la camioneta de un hombre. Se encuentra en Anchorage, Alaska. Todo con la excusa de darle un paseo por la ciudad. Ella es una buena mujer pero no ha tenido la mejor vida. Acabó en la calle y siendo adicta a varias sustancias. Por lo mismo, sus hábitos a veces la superan. Cuando el hombre se detiene en una estación de servicio y baja para sacar dinero, Valeria aprovecha y se guarda el celular del sujeto. Aquí la historia no es muy clara, no se entiende si terminaron el recorrido sin él darse cuenta que le robaron, o ella se fue en ese instante. Sea como sea, Valeria llega a su hogar en la noche. Un campamento improvisado, en el que revisó lo que tenía el teléfono, varias fotografías, y un video, en el que ese hombre que la invitó a pasear, maltrataba y le quitaba la vida a una mujer. La estrangulaba mientras se burlaba de ella, decía, en mis películas, todo el mundo muere. Aquel desconocido se llama en realidad Brian Steven Smith, y se teoriza que es un asesino en serie de Alaska, aunque a la fecha solo se conocen públicamente 2 víctimas. Kathleen Jo Henry, una mujer de 30 años que había tenido tiempos difíciles, pasó tiempo en la cárcel y se volvió adicta a las sustancias. Mientras tanto, le gustaba pasar tiempo en redes sociales y escribir poesía. Fue a un hotel Tom Place Suites, administrado por Marriott International, pues había una oferta de hospedaje. Brian Steven Smith era trabajador del lugar en el área de mantenimiento. De algún modo logró entrar con ella y, bueno, hizo todo lo demás. Valeria temía llevar la memoria del teléfono a la policía, pues podían acusarla de robo, vagancia, posesión de sustancias o cualquier otra cosa, me imagino que habitual para ella u otras mujeres en su entorno. Pero al final lo hizo. Cuando arrestaron a Brian en septiembre de 2019, confesó casi al instante. También les habló de otra víctima, Verónica Wauchuk, una mujer de 52 años, también nativa de Alaska, a la que conoció el año anterior a su arresto, en el mismo hotel. Parece que ella buscaba asilo porque vivía en la calle, así que él le ofreció comida y llevarla a su casa para que tuviera refugio mientras su esposa se encontraba fuera de la ciudad. La mujer aceptó. Él la llevó a su hogar, pero cuando le pidió que se diera un baño por el olor que traía y se negó, estalló en cólera, fue por un arma y le disparó en la cabeza. Luego enterró el cuerpo en un terreno baldío, en el que la policía encontró un cráneo con agujero.
Bryan fue condenado a más de 200 años de cárcel, luego de que el jurado tuviera que ver el video en que le arrebató la vida a Kathleen. El juez fue bastante estricto, solo el jurado y algunas autoridades del tribunal pudieron verlo, poniendo una pantalla en el recinto de modo que los familiares de las víctimas solo escucharan lo que salía del metraje, como Smith, burlándose o tarareando canciones de AC/DC. El criminal, en ningún momento mostró remordimiento por lo que hizo. Por supuesto, estas grabaciones nunca, o tal vez nunca, saldrán al público. Aunque sí otra información, como el sketch forense de una posible tercera víctima sin identificar, otra mujer que es vista en una fotografía tomada por Bryan, a la que se ve tirada, sucia de tierra y con sangre. No se sabe por qué les quitaba la vida, pero parece haber patrones, como que eran mujeres sin hogar en dificultades económicas, y nativas de Alaska.